Bienvenidos a Sanidad Interior. Que la paz de Cristo Jesús esté con cada uno de ustedes. Me siento contenta y agradecida con el Señor de poder compartir nuevamente un mensaje más para todos ustedes. El tema de hoy es que vamos a estar hablando de la familia. Vamos a estar hablando de un tema bastante importante que consideramos que es la familia. Entonces vamos a estar introduciéndonos en este tema. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Entonces comenzamos con 1 Corintios 1:28, que nos dice: también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a tener ese versículo ahí porque lo vamos a estar tocando más adelante. Así que vamos a entrar en materia. Y queremos comenzar con algo curioso. Sabemos que cuando entró el pecado en el mundo, prácticamente el pecado contaminó todo, por así decirlo. Contaminó todo y claro que contaminó el diseño familiar que Dios creó en el jardín del Edén. Ese diseño tan hermoso que Dios creó del hombre y la mujer y de que iban a procrear y a llenar la tierra. Y vemos que esta fue la primera familia funcional allí en el huerto. Dios creó familias funcionales. Por así decirlo, el plan de Dios era de familias funcionales en la tierra, pero vemos que cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, o sea, deciden pecar, se contaminó el plan familiar de Dios, el diseño, mejor dicho, y comienzan a desarrollarse lo que son las familias disfuncionales. Entonces vemos que cuando Adán y Eva pecan, de ahí nace lo que es también la primera familia disfuncional, porque comienza a manifestarse la maldad en el hombre. Vemos que Caín mató a Abel, su hermano, por envidia. Y vemos que desde ahí comienza a desarrollarse una familia disfuncional donde Caín tiene que irse lejos, o sea, por un castigo que Dios le impone por lo que hizo hacia su hermano Abel. Vemos que desde ahí se desarrolla la primera familia disfuncional. A veces cuestionamos tanto nuestros pasados, o sea, y nos olvidamos de lo que Dios está haciendo en el presente. Es necesario sufrir, pero también es necesario confiar en el Señor y avanzar. Vemos que a pesar de la situación que se dio con Adán y Eva tuvieron sufrimiento y dolor a base de su pecado. Tuvieron sufrimientos y dolor en el ámbito familiar por lo que hizo su hijo Caín. Entonces, Dios tiene pensamiento de bien para nosotros y no de mal. A veces nosotros nos sentimos mal por la familia en la cual nacimos. Hemos cuestionado esto delante de Dios y le decimos: Señor, ¿por qué nos diste esta familia? ¿Por qué nacimos en esta familia? ¿O por qué, Padre, yo no tuve papá, yo no tuve mamá? Y venimos ante Dios cuestionándole. Otros quizás vienen con odio hacia Dios y diciéndole, culpándolo de por qué esto o por qué lo otro. Pero a través de la desobediencia del hombre se contaminó ese diseño hermoso. Y por eso hoy tenemos familias disfuncionales. Por eso hoy venimos de familias totalmente disfuncionales. A pesar de que tú hayas venido de una familia donde abunda la droga, donde abunda la violencia, la falta de amor o el odio, eso no importa porque Dios tiene un plan contigo. Dios te ha elegido a ti como pieza importante. Eso es lo que importa hoy. Tú eres ese instrumento de bendición. Simplemente que ese instrumento de bendición debe dejarse moldear por el Maestro, el cual es el Señor. Él es experto en moldear a aquellos que quieren ser diferentes y salir de esa vieja vida, de esa vida llena de sufrimiento, de esa vida llena de dolor, de esa vida que vive arraigada en el pasado, en lo que le hicieron, de dónde vino.
Dios quiere hacerte libre de todo eso, pero debemos dejarnos moldear y ser ese instrumento que Dios quiere utilizar. Y tú eres ese instrumento. Eres esa vasija importante en mano del alfarero. No hay familia perfecta. Aún en las familias funcionales existen situaciones difíciles. Se dan momentos difíciles, pero a diferencia de las familias disfuncionales, las familias funcionales saben manejar dichas situaciones. Por ejemplo, si en una familia funcional se da un divorcio, saben manejar la situación del divorcio. Queda una relación, el padre con los hijos, y queda ese vínculo de amor. Pero en las familias disfuncionales, lo que vemos en la familia disfuncional es todo lo contrario. Sobreabunda la droga, sobreabunda la violencia, el odio, los abusos, los maltratos y todo eso, lo cual lamentablemente afectan a los hijos. Y es lamentable que sabemos que hay más familias disfuncionales que familias funcionales, pero eso es porque el enemigo ha buscado siempre contaminar, dañar el diseño de Dios. Pero tú eres una pieza importante para Dios, para ayudar a deshacer quizás ese diseño contaminado. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Quizás alguna vez, como dije, deseaste nacer en alguna otra familia, pero déjame decirte algo, que hubieron personajes de la Biblia que nacieron en familias disfuncionales, y no solo eso, que pasaron situaciones difíciles en la familia. Porque no es simplemente nacer en familias disfuncionales, sino también pasar por situaciones difíciles como la pérdida de tus padres. Ser una persona que no tiene tu papá, ni tu mamá, ni familia alguna. Pero quiero mencionarte la primera persona o el primer personaje que Dios escogió como pieza importante y que pasó un proceso familiar difícil. Y la primera persona que aquí tenemos es a José. Vemos que José de Egipto viene de una familia donde su papá tenía varias esposas, se crió con hermanos de parte de padres, se crió con situaciones difíciles, donde él sufrió envidia, donde él sufrió, como quien dice, maltrato de sus hermanos. Y vemos que este José, usted sabe la historia, que fue vendido por sus hermanos. Este José sufrió mucho porque fue alejado de su familia. No sabemos cómo estaba el corazón de José, cuáles eran los pensamientos que pasaban por el corazón de José, las emociones que sentía, los sentimientos, las noches de dolor y de tristeza, de tener en su mente la imagen de que fue vendido por sus hermanos, lo que estaban para cuidarle y darle amor, lo que son su familia. O sea, terminaron siendo sus enemigos. Pero sabemos que la situación José no la tomó de esa manera. Como, no, mis hermanos son mis enemigos. No, porque José fue tomado como una pieza importante en esa familia. Dios tenía un plan y un propósito importante con José. Este José se dejó moldear. Este José permaneció en el camino de Dios. Fue bendecido por el Señor. Porque vemos que Dios le dio una familia a José funcional. Así que esos son planes que Dios tiene para nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Eso no deja ver que no importa de la familia en que hoy, con la que tú te criaste, en la que tú naciste, Dios tiene un propósito contigo. Mujer, hombre que me escucha, Dios tiene un propósito contigo. Y hay otro personaje que también sufrió mucho, que es Moisés.
Vemos que Moisés desde muy pequeño fue alejado de su mamá por la situación, o sea, su mamá tuvo que prácticamente echarlo a la suerte en mano de la hija de Faraón, del rey, del Faraón de Egipto. Vemos que mientras va creciendo, va de seguro sufriendo en su corazón porque sabe que es hijo de una familia hebrea, pero se está criando con una familia egipcia, con costumbres totalmente diferentes a las costumbres hebreas. Y vemos que ya cuando Moisés es un hombre, decide matar a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos. Vemos que Moisés tenía sentimientos encontrados con su familia. Y sabemos que Moisés no quería vivir en esa familia. Moisés quería vivir con su familia real. Pero Dios tenía un propósito con Moisés. Dios eligió a Moisés como una pieza importante. Y Moisés se dejó ser moldeado por el Señor. Y Moisés vemos que verdaderamente resultó ser una pieza importante. Y vemos que Dios también le dio una familia a Moisés. Y este es el punto de todo eso. No todos vamos a venir de una linda familia. No todos vamos a venir de un hogar feliz, donde está papá y mamá, donde están los hermanos, donde hay armonía todo. No. No todos vamos a venir de esos hogares. Vamos a venir de hogares disfuncionales. De allí Dios va a sacar lo vil y lo menospreciado. De allí es que Dios lo va a sacar, de esos hogares disfuncionales, de esos hogares donde abunda la droga, de esos hogares donde abunda el alcohol, la prostitución, la falta de amor, la falta de un padre, de una madre. De allí Dios va a elegir una pieza importante. Así que dejémonos usar por el Señor como pieza importante, porque los pensamientos que Dios tiene para ti, acerca de ti y de mí, son pensamientos de bien y no de mal. Eso dice la palabra. Y vemos otro personaje de la Biblia que también pasó por situaciones difíciles, y es la reina Esther. Esta reina fue criada por su tío. Su padre y su madre murieron temprano. Y vemos que Dios utilizó a Esther como una pieza importante. Dios la utilizó a ella. Así que no importa si tu papá o tu mamá te abandonaron o si fallecieron, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito contigo. Simplemente déjate usar como pieza importante. Otro personaje que tenemos es Noemí. La familia de Noemí se deshizo, sus dos hijos y su esposo murieron, y ella se quedó con sus dos nueras. Esa mujer cargaba un peso de tristeza y dolor sobre ella, demasiado grande, pero Dios tenía un propósito con Noemí. Y el propósito de Noemí iba a venir a través de Ruth, su nuera. Y Dios le regaló felicidad a Noemí. El punto está en nosotros aceptar la situación que estamos viviendo. El punto está en nosotros aceptar, sí, vine de esta familia disfuncional. Acepto que mi familia es una familia disfuncional. Acepto que vine de una familia donde no hay amor, donde no hay respeto, donde abunda la droga, el alcohol, la violencia. Pero Dios tiene un propósito contigo, mujer o hombre que me escucha. Déjate usar, déjate moldear por el Señor. Y sé esa pieza importante que Dios quiere bendecir. Dios tiene pensamientos buenos contigo, hombre que me escucha, mujer que me escucha.
Pero esos pensamientos se viven aquí dentro, en el Señor, no afuera. Porque cada uno de estos personajes que te mencioné tuvieron una relación con el Señor. Creyeron en el Dios vivo. Así que yo te insto a meditar en la situación que tú estás viviendo. Te insto a meditar en la familia que viniste, que puedas entender que quizás los padres de tus padres no le dieron amor quizá a tus padres. Que veas la raíz desde dónde viene todo ese mal. Y que comiences a perdonar. Y que comiences a aceptar. A mí me gusta la respuesta que tuvo José enfrente a sus hermanos. Una respuesta de perdón. Los hermanos tenían miedo porque pensaban que José lo iba a castigar. Y la respuesta de José era: no, olvídense de eso. Dios utilizó lo que ustedes me hicieron, lo utilizó para bien. Era un propósito de Dios. Es un propósito de Dios, mujer. Es un propósito de Dios, hombre. Sé como José. Perdona. Mujer que me escucha, hombre que me escucha. Sé como José, perdona. Perdonemos. Sanemos nuestro interior para que Dios nos pueda utilizar como esa pieza importante y podamos ser levantados de la situación en la cual estamos viviendo o padeciendo. Tenemos que padecer porque es necesario. Tenemos que llorar, tenemos que sufrir, es necesario. Pero nunca debemos de perder la esperanza de que Dios puede cambiar nuestra situación. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús y deseo que la paz de Cristo Jesús esté contigo y con los tuyos y que este mensaje haya sido de mucha edificación y bendición para todos ustedes. Dios le bendiga.